Primero fue el auditorio, ahora es el turno de esta primera planta de la José Saramago, convertido ahora en sala de exposiciones, un espacio diáfano que cuenta con nueva iluminación, que estrena instalación eléctrica, que permite bajar los cables desde el techo y que está equipado para acoger cualquier tipo de manifestación cultural. La Universidad Popular ha invertido unos 9.000 euros en materiales y otros 3.000 en reordenar todos los sistemas eléctricos de este espacio. Se ha preparado casi 600 metros cuadrados entre las dos salas para exposiciones. Exposiciones que ya no tienen ningún problema de cómo colgar, cómo iluminar, cómo anclar, cómo proteger. Bueno, porque ustedes están viendo aquí lo que está puesto ahora afuera, pero en los almacenes hay otras 25 vitrinas solo de cristal, con ruedas, diferentes soportes para poder hacer otros elementos de exposición. Esta ciudad ya se completa con algún matiz más que tenemos que hacer y alguna otra pequeña inversión. Gana un gran espacio, que es la Casa de la Cultura José Saramago, equipada para poder ofrecer sin extravagancias, como se venía haciendo, cultura, en definitiva un espacio de libertad para poder hacer más libre a los ciudadanos. Las vitrinas las ha aportado la Diputación. Estos paneles multiusos han sido elaborados por la Escuela Taller y dotan a este espacio de versatilidad. A partir de ahora esta sala estará a disposición de la ciudad. La primera muestra es esta, un recorrido por los más de 35 años de historia del Instituto de Estudios Albacetenses, una exposición que pone de manifiesto que la historia de la provincia es realmente muy rica. La exposición recoge imágenes, pero también folletos de otras cosas, y recoge una parte, solamente una parte de esa amplísima bibliografía que sobre Albacete hay. La muestra se puede visitar hasta el próximo día 27. 35 años de historia que ocupan parte de la sala. La otra se completará este jueves con otra exposición, Cabeza de Pato, una serie de ilustraciones de antiguos alumnos que pasaron por la Universidad Popular hace una década y que ahora, como artistas, llevan el nombre de Albacete allá donde van.